Muy bien, estamos con Héctor Morcillo, que es secretario general de la Federación de los Trabajadores de la Industria de la Alimentación. Bueno, Héctor, ¿cómo está la actividad? ¿Cómo andamos? Alejandro, buenas tardes, un gusto de estar nuevamente con ustedes. Casualmente esta semana no viajé a Buenos Aires, me quedo en Córdoba y estoy recorriendo varias plantas de nuestra Ujú. actividad. Eh, y estoy sorprendido porque pensaba encontrarme con un panorama más complicado y Ajá. la verdad que hoy visité 4 establecimientos y en los 4 he encontrado una actividad casi a pleno, no totalmente recuperada, pero como que hay indicadores de una leve recuperación y Ujú. hay una actividad de, por ejemplo, son pymes y medianas las que recorrí hoy, Ajá. están con una actividad de inclusive incorporación de personal, Mira. no mucho, pero por Sí. ejemplo, en una empresa de 80 trabajadores se incorporaron 5 eventuales, ¿no? Ajá. Trabajando a doble turno y en algunas con horas extras. Diferentes rubros, ¿no? Sí, sí. Envasado y procesamiento de café, todo lo que es productos de encurtido, aceitunas, productos que entra en temporada. Está claro que eso entra en Sí. temporada ahora en el verano. Y actividad avícola con la planta a full e invirtiendo el sector empresario. Ujú. Sorprendido por esa realidad, ¿no? Claro, claro. Este, obviamente que hay otras actividades donde la recuperación todavía no está, el caso de chocolate o golosinas que han caído abruptamente, ¿no? Ujú. Eh, a ver, Eh, estamos en un contexto recesivo barra extraño, ¿no? Donde tenés algunas actividades, parece que empiezan a recomponerse, pero que en líneas generales en lo que es industria y servicio estamos, no sé si recién tratando de ver cómo se empieza a recuperar muy lentamente. sí, es extraño, ¿no? Nosotros somos un sector que siempre en las crisis llegamos al final y por lo tanto, en general, las crisis no nos afectan muy rápidamente como otra industria, la Claro. automotriz o la metalmecánica, por ejemplo, o la textil, y somos los más rápidos en salir si hay recuperación. Creo que seguimos en un proceso recesivo, pero lo que pasa es que habíamos caído tanto Claro. que en realidad que ahora haya un poquito mejorado la demanda o que haya signos de que pueda haber mejores perspectivas para el 2025, Claro. algunos sectores están acumulando stock y se nota un movimiento. Ahora, la recesión sigue estando, ¿no? La caída en niveles de volumen y de producción en algunos rubros nuestros está entre el 12, el 14 y el 16%, Ujú. ¿no? Eso no se ha recuperado totalmente. Lo que sí vemos signos de recuperación en algunas actividades, por ejemplo, la planta Café Vélez, 100 trabajadores, procesa café, saquitos de té, de yerba mate, etcétera, etcétera, con una marca en el mercado importante. Están trabajando a doble turno y han tomado trabajadores eventuales. En julio esa planta estuvo prácticamente totalmente parada Claro. casi 2 meses, ¿no? Sé que ahora que se esté produciendo no implica que estamos volviendo a los niveles anteriores de Seguro. producción, sino que hay algún indicador de que la demanda puede recuperarse, pero Ujú. una demanda que había caído abruptamente, ¿no? Sé que Claro. ahora cualquier signo parece que esto se va recuperando. Ujú. Bueno, eso, mañana recorro 4 o 5 plantas más, ya más grandes. Mañana voy a estar en Bimbo, en Dulces Orieta, que son 2 plantas muy importantes aquí en Córdoba, en el camino a Montecristo. Y bueno, vamos a ver cómo está la actividad, pero me dicen que se está recuperando. Ahora, hay otros sectores que hay líneas paradas, y golosinas particularmente, y chocolate fueron las que más fueron afectadas en nuestra industria. Ujú. Y es, y es también un dato importante a tener en cuenta que lo que más se trabajó en esta crisis, donde caída de la demanda, caída del mercado y del volumen, fue
salsa de tomate, harina de maíz, derivados de la harina, galletita, Ah, que son rubros de consumo masivo, más baratos, y entre un chocolate y un paquete de galletitas lo llena más un chico la claro, galletita, que está más accesible que un chocolate que sí, está hoy casi incomprable, ¿no? claro, claro. Pero hay signos de que hay una leve recuperación. Ujú. Yo Héctor, ¿ves atribuyo que, esto que puede ser que dime, sí, sí, no, que puede ser también que algunos sectores de la economía primero recibieron un chubasco muy fuerte en cuanto a mm, sus ingresos, la capacidad de compra. Eso no se ha recuperado, pero se han acomodado al consumo y está habiendo ahora, claro, decir, bueno, puedo comprar un pollo más. claro, O, bueno, que el pollo esté bien, en cuanto a volumen, quiere decir también que ahí está otro dato, que la carne vacuna bajó muchísimo claro. el consumo histórico, estamos por debajo del consumo histórico, entonces, Sí, sí, y bueno, los esta precios de la realidad, carne, los precios de la carne también se han estabilizado, están estabilizados, ya llevan un par de meses que sí, sí, se han están estabilizado. estabilizados, crecieron menos que la inflación en Claro. general, pero no obstante el consumo bajó, Ujú. y sigue bajando. Ah, En cambio, la actividad avícola, el consumo está creciendo a pesar de que el cajón de pollo aumentó el ok. precio. Sigue siendo un producto hoy que reemplaza parte del consumo El de consumo de carne carne. vacuna, ¿no? Héctor, ¿ves que el tema inflacionario, esta inflación, este número que pone el gobierno y que va en baja, es el valor agregado que tiene para que mucha parte de la población no siga reclamando alguna medida de fuerza o siga protestando? O que el presidente tenga estos niveles de aceptación, como se conoce. Mira, esto es una interpretación muy personal. Yo asocio mucho esto a la década del 90, ¿no? Claro, Cuando Cavallo y el Cavalli y el menemismo consolidan la convertibilidad con el 1 a 1 y prácticamente no había inflación, eso en principio obtuvo un amplio apoyo popular, hubo un claro. amplísimo apoyo popular, después permitió la reelección de Menem. No nos olvidemos de esto. Ahora, esto tiene consecuencias muy graves, ¿no? Porque así como en los 90 se desguazó prácticamente el Estado, hubo una entrega del patrimonio nacional para pagar la deuda prácticamente, se privatizó todo. En estos momentos el ajuste es terrible. La Mm, inflación tiene una variable de ajuste muy clara, que son los ingresos de los sectores más claro, empobrecidos de la economía. Es decir, jubilados, trabajadores del sector público, trabajadores del sector privado. Es decir, el anclaje de la inflación hoy está por la caída de la demanda. ¿Cómo se produce la caída de la demanda? Fundamentalmente por la caída de los ingresos. claro, Es decir, todavía no hemos recuperado la pérdida salarial que arrastrábamos desde el año 2019 y no se logra recuperar el periodo este de inflación, salvo claro. algunos convenios muy particulares, pero hay un estudio reciente que dice que de noviembre del 23 a la fecha, el sector formal registrado de la economía va 2 puntos por debajo de la inflación en recuperación salarial. Claro. El sector público un 18% y el sector informal un 21%. Es decir, que todavía no hemos recuperado. Mi sospecha es que si el gobierno llega a consolidar una inflación del 1% mensual a partir del 2025, producto de este ajuste terrible, el ajuste fiscal y el ajuste de los sectores a jubilados y no permitiendo que el salario crezca, y la devaluación del dólar llega a ser del 1% mensual también, no va a haber paritarias el año que viene. Claro. En los 90 Pasó lo eso. lograron con un simple decreto, el decreto de Claro, Caballo 91 que nos obligaba a discutir cláusulas de productividad. No hubo discusión salarial durante claro, 14 años en nuestro país, claro. un poquito más, poquito menos.
nos devolvió la discusión salarial Néstor y Cristina en el 2003-2004, y creo que el año que viene corremos el grave riesgo de que le busquen alguna vuelta tratando de frenar la discusión salarial y la discusión convencional paritaria. Para eso la mayoría de los proyectos que hoy impulsa tanto el bloque radical como el bloque del PRO, de la coalición cívica y algunos sectores de la Libertad Avanza, apunta fundamentalmente a debilitar la estructura sindical, para que no haya negociación colectiva, ¿no? Ya. Es decir, Eh, el excedente de sí, riqueza que se va a producir, porque está habiendo inversión en algunos sectores, sí, sí, obvio. nosotros lo hemos visto en estas plantas pequeñas, se está Obvio. invirtiendo, se están generando nuevas líneas, el excedente de producción no vaya a salarios, sino que vaya a una Sí, sí, acumulación más desigual, ¿no? sí. ¿Cómo ves, para cerrar, cómo ves hoy al movimiento obrero? Bueno, creo que estamos en un proceso de reacomodamiento, de, de de ver cómo estas nuevas variables las podemos enfrentar para no perder salarios, para no perder puestos de trabajo. Y creo que esto es un proceso de mucha discusión interna. Creo que el movimiento obrero ha dado muestras en lo que va de este año, aparte de los paros nacionales, la cantidad de movilización en que ha participado el movimiento obrero. Creo que el camino sigue siendo la unidad, la movilización, enfrentar todas las políticas de ajuste que se están implementando. Creo que el peor error que podríamos caer es pensar que si no nos toca a nosotros, nos miremos para el costado porque es a otro el que lo toca. Eso nos pasó en los 90. Creo que hoy tenemos que estar unidos y solidariamente movilizados todos en su conjunto, ¿no? No podemos tener una mirada sesgada de un sector. Porque además me parece que la característica del proceso económico que estamos viviendo es que puede haber alguna recuperación económica el año que viene, pero que van a ser sectores muy sesgados, muy Claro, puntuales. claro. No va a ser el conjunto de la economía. Y eso va a tener un costo muy alto de pérdida de puestos de trabajo, empobrecimiento de grandes mayorías nacionales, y que van a ser muy difícil después de recuperar, ¿no? Lo que se pierde generalmente se tarda años después en recuperar en niveles de ingreso, en niveles de empleo, y además me parece que si el gobierno sigue en esta política de liberar absolutamente el mercado y que el mercado fije las reglas de la economía, vamos a un proceso de altísima concentración y de una distribución muy desigual. Eh, si se llega a liberar el cepo, va a haber una lluvia de importaciones con un dólar Claro, barato como existe. La industria va a estar en peligro. Yo creo claro. que los industriales no están teniendo, el sector industrial no está teniendo una voz disonante en este sentido, porque creo que va a haber un industria, ya lo Sí. vivimos en los 90. Sí, con una diferencia, Héctor. En los 90 el sector empresario, muchos estaban subiendo su escalafón o subiéndose a ese Ya, escalafón sí, sí, sí. de gran empresario, le hablaban al oído al gobierno, pero no eran parte de un gobierno. En este caso son parte de este gobierno. Son parte del gobierno, son parte. Creo que están privilegiando otros negocios que Exacto. son más ligados al sector financiero que al Exacto. productivo, Ujú. y esto va a tener sus consecuencias. Las consecuencias las vamos a pagar nosotros con menos puestos de trabajo y con una distribución desigual del ingreso. Creo que ante esto el desafío del movimiento obrero es precisamente tenerlo permanentemente en discusión y plantear que el reparto de la distribución del excedente que se va a producir en nuestro país, si hay reactivación, se tendría que distribuir de una forma más equitativa. Ahora, si la política del gobierno es que el Estado salga de esa relación, se corra a un costado y que lo deje librado a la fuerza del mercado, y bueno, dependemos de quién tenga capacidad de importación, Claro, dependemos quién claro. tenga capacidad de con dólar barato incluir Sí, maquinaria, sí. con los peligros que hoy tiene la nueva tecnología, que es la inteligencia artificial. Sí, No digo que sea peligrosa la inteligencia artificial, sino sí, 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 en sí, términos tiene.
de puestos de trabajo, de ¿no? trabajo, sí, obvio. Entonces, sí, creo que estos son los desafíos que tenemos que discutir y Bien, fundamentalmente, ayer precisamente en Córdoba realizamos una reunión más de 15 organizaciones gremiales, de que participamos en la CGT y todo lo demás, pero analizando estos temas decimos que hoy hay que consolidar la solidaridad, fundamentalmente, ¿no? sin duda. No caer en el individualismo de los 90, ¿no? Héctor, te agradecemos muchísimo la charla. Un abrazo enorme. No, Alejandro, un gusto estar con ustedes, muy amable, ¿no? Abrazo Hasta grande. luego.